¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 5 de mecánica de fluidos que corresponde al tema de análisis de flujo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en donde vamos a aplicar las ecuaciones de pérdidas primarias y pérdidas secundarias, así como la ecuación de potencia de una bomba. El ejercicio nos dice que para el sistema mostrado en la figura, calcule la potencia en kilowatts requerida para bombear 100 litros por segundo de líquido, que tiene una densidad relativa de 0.85 y una viscosidad cinemática de 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. La presión en el manómetro del depósito B es de 200 kilopascales. La bomba opera con una eficiencia N igual a 0.75, es decir, 75%. Se dan los datos siguientes. Para la línea 1 tiene una longitud de 10 metros, un diámetro de 0.20 metros, una rugosidad absoluta de 0.05 milímetros, una K1 de 0.5 y una KV de 2. En la línea 2 tenemos una longitud de 500 metros, un diámetro de 0.25 metros, una rugosidad absoluta de 0.05 milímetros, un KC de 0.25 y un K2 igual a 1. Y aquí tenemos la figura del sistema. Vean que está conformado por dos depósitos, un depósito A y un depósito B. El depósito A está a una elevación de 10 metros y vean que está abierto, es decir, está expuesto a la atmósfera, es el líquido que tenemos aquí. Vean que hay una constante K1 que recuerden que es para obtener pérdidas secundarias o pérdidas por accesorios. Esta K1 se refiere a la entrada de la tubería. Hay una K2 que se refiere a la salida de la tubería. Se consideran para pérdidas secundarias. Y vean que además hay codos. Un codo aquí y un codo acá. Estos codos son codos de 90 grados. Entonces son dos codos de 90 grados y vean que tienen un K de 0.25. Por eso es su índice C, porque se refiere a los codos. Vean que también hay una válvula cuya K vale 2 y nos dan las longitudes para poder obtener las pérdidas primarias o por fricción. Y también nos dan la rugosidad absoluta. Recuerden, cuando no nos den el coeficiente de fricción para obtener pérdidas primarias, hay que usar el diagrama de Moody para poder obtener ese coeficiente de fricción. Vean que a mí lo que me piden es la potencia. Antes de la válvula, vean que hay un círculo aquí con una letra P. Significa pump. Es bomba en inglés. Entonces, tenemos una bomba aquí que vean qué va a hacer. Si el depósito 1 tiene una elevación de 10, noten que el depósito B tiene una elevación de 20 metros. Vean que lo que va a hacer la bomba es subir ese líquido hacia ese depósito que tiene elevación de 20 metros. Entonces necesitamos obtener la potencia para que ese líquido llegue a ese depósito B. Sin embargo, antes de poder obtener una potencia, es necesario obtener pérdidas primarias y pérdidas secundarias de cada uno de los componentes de este sistema. Es importante recordar que para poder obtener una potencia necesitamos la siguiente ecuación. Recuerden, es potencia igual a peso específico por caudal por una carga añadida y todo eso dividido entre una eficiencia o un rendimiento del equipo mecánico. Aquí el peso específico lo tenemos porque nos da la densidad relativa. El caudal lo tenemos porque no lo da el problema. La eficiencia también, la potencia es la incógnita, pero noten que la carga añadida, en este caso de esta bomba que tenemos en el sistema, no la tenemos. Y hay que recordar que esa carga añadida la podemos obtener con la ecuación de la energía. En este caso, como tenemos datos en los dos depósitos, lo más sencillo va a ser hacer ecuación de la energía del depósito A al depósito B. Voy a colocar esa ecuación. Vamos a hacer ecuación de la energía de A a B. Y es importante recordar la ecuación de la energía. Recuerden, es presión A entre peso específico más velocidad A
al cuadrado entre dos gravedades más la carga de posición de A. Recuerden, es carga de presión, carga de velocidad y carga de posición, más una carga añadida si hay bomba, menos una carga extraída si hay turbina, menos pérdidas, igual a la carga de presión del depósito B, más la carga de velocidad de B y la carga de posición de B. Y es importante identificar qué datos tenemos. Vean, el depósito A de este sistema está expuesto a la atmósfera. Y recuerden, cuando se trata de un depósito que está expuesto a la atmósfera, la carga de presión es igual a 0 y la carga de velocidad es igual a 0. Por tanto, estos dos términos que tenemos aquí van a ser igual a 0. Vean, no hay turbinas, por tanto, no hay carga extraída. Carga añadida, pues es la incógnita que mencioné hace un momento. Las pérdidas, recuerden, vamos a tener que obtener pérdidas por accesorios, que es la válvula, los codos, la entrada y la salida, y las pérdidas por fricción, que dependen de cada una de las líneas. Vean que aquí tenemos línea 1, que es la que está al inicio, tenemos una línea 2, que está este tramo vertical, y sigue la línea 2 hasta el depósito B. Y es importante notar algo, en ese depósito B, hasta donde vamos a obtener pérdidas primarias y secundarias, vean que sí hay sí hay una presión, porque hay un manómetro. Vean, nos dice que la presión en el manómetro del depósito B es de 200 kilopascales, y aquí nos dibujan ese manómetro. Por tanto, ese depósito está cerrado. Y si está cerrado, va a haber presión y no la indican. Sin embargo, como es un depósito, aquí sí va a haber carga de presión, pero recuerden, la carga de velocidad en un depósito es 0. ¿Por qué? Porque el agua está en calma, se considera que está en calma. Entonces, de este lado de la ecuación, lo único que sí va a ser 0 es esta carga de velocidad que tenemos ahí. Entonces, vean, así nos quedaría la ecuación de la energía entre el depósito A y el depósito B. Vean, tenemos cargas de presión que son igual a 0 en A, pero en B no. Vean que las cargas de velocidad en los dos depósitos se considera 0 y lo único que sí tenemos como valor son la carga de posición en A, la carga añadida de la bomba, que es lo que andamos buscando. Estas pérdidas las tenemos que obtener, las primarias o por fricción, con la ecuación de Darcy-Weisbach, y las pérdidas por accesorios con la ecuación que ya hemos empleado. La carga de presión en B la conocemos y la carga de posición en B también la conocemos. Entonces, antes de poder obtener la carga añadida de esa bomba, es necesario obtener las pérdidas primarias y secundarias. Algo importante aquí es de que vean que nos dan el caudal, es un caudal de 100 litros por segundo, hay que convertirlo a metros cúbicos por segundo y obtener las velocidades de cada una de las líneas. Vean que solamente son dos líneas y el diámetro de una es 0.20 y el diámetro de la otra es 0.25. Entonces tenemos diámetros y tenemos caudal, podemos obtener velocidad en cada uno de estos tramos. Entonces vamos a obtener esas dos velocidades, tanto de la línea 1 como de la línea 2. Recuerden, las vamos a obtener con ecuación de continuidad. Recuerden que es caudal igual a área por velocidad. Y si despejamos velocidad va a ser caudal entre área. Entonces, vamos a obtenerlas aquí del lado izquierdo. Va a ser velocidad 1 igual a caudal entre área 1. Recuerden, el caudal son 100 litros por segundo. Para convertirlo a metros cúbicos por segundo, simplemente hay que dividir esos 100 entre 1000. Y nos va a dar un caudal de 0.1 metros cúbicos por segundo. Simplemente colocamos 0.1 metros cúbicos por segundo. Y el área de la línea 1 nos dice que el diámetro es de 0.20 metros. Por tanto va a ser el área circular, recuerden que estamos con tuberías, va a ser pi diámetro cuadrado sobre 4. Va a ser pi por ese 0.20 metros al cuadrado entre 4. Con ello vamos a obtener la velocidad 1, que me va a dar una magnitud de
3.1830. Y recuerden que las unidades son metros sobre segundo. Vamos a hacer lo mismo, pero con la línea 2. Lo que cambia en la línea 2 es el diámetro. Es 0.25 metros. Entonces, va a ser de la misma forma, velocidad 2 igual al caudal, que es 0.1 metros cúbicos sobre segundo, y el área pi por 0.25 metros al cuadrado sobre 4. Y con ello vamos a obtener una velocidad 2 de 2.0371 metros sobre segundo. Y ahí tenemos ya las dos velocidades, tanto de la línea 1 y de la línea 2 que estábamos comentando. ¿Qué sigue? Recuerden, tenemos que obtener forzosamente las pérdidas primarias y las pérdidas por fricción para poder despejar de esta ecuación de energía entre el depósito A y el depósito B esta carga añadida, para así poder obtener la potencia de esa bomba con esta ecuación que coloqué al inicio. Entonces, vamos a obtener primero las pérdidas por fricción, que van a ser línea 1 y línea 2, y las pérdidas por accesorios que dependen de esta entrada, esta salida, los dos codos y la válvula que están presentes en el sistema. Entonces, vamos a colocar fricción. Cuando obtengamos estas pérdidas, pues nos regresamos a esta ecuación para despejar esta carga añadida. Entonces vamos a colocar línea 1. Primero son las pérdidas por fricción. Línea 1. En esa línea 1 noten que nos dice que la longitud son 10 metros. Nos da el diámetro y nos da la rugosidad absoluta. Recuerden que si no nos dan el coeficiente de fricción, con esta rugosidad absoluta y este diámetro, vamos a obtener la rugosidad relativa y también habrá que obtener el número de Reynolds. ¿Para qué? Para poder emplear el diagrama de Moody. Recuerden que para entrar a un diagrama de Moody y obtener un coeficiente de fricción F, necesitan la rugosidad relativa y el número de Reynolds, que es lo que vamos a emplear ahorita para obtener el coeficiente de fricción de la línea 1 y habrá que obtener también el coeficiente de fricción de la línea 2. Vamos con la línea 1. ¿Qué tenemos que obtener? Aquí la rugosidad relativa, que recuerden que es la rugosidad absoluta entre el diámetro. Vean aquí algo importante. Nos dan la rugosidad en milímetros y el diámetro en metros. Recuerden que esta relación debe estar en las mismas unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si la rugosidad es 0.05 milímetros, para convertirla a metros habrá que dividir ese 0.05 entre 1000 y nos da que es 5 por 10 a la menos 5 metros. Entonces con eso simplemente metemos ese valor, 5 por 10 a la menos 5 metros, y ya dijimos que el diámetro de la línea 1 es 0.20 metros. Simplemente colocamos aquí ese 0.20 metros. Y esa rugosidad es la rugosidad relativa. Va a ser 5 por 10 a la menos 5 entre 0.20 metros. Y me da una rugosidad relativa de 0.3025. Esta es la que nos va a ayudar para poder entrar al diagrama de Moody. ¿Qué más necesitamos para el diagrama de Moody? Recuerden, ya lo había mencionado, es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds es velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Y vean que el problema al inicio nos da la viscosidad cinemática y nos dice que es 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y la velocidad la acabamos de obtener. Estamos hablando de la línea 1, va a ser 3.1830, el diámetro 0.20 y la viscosidad, ya la dijimos que es 1 por 10 a la menos 5. Simplemente vamos a sustituir esos valores que les menciono. 3.1830
1830 metros sobre segundo por 0.20 metros. Y todo eso va a estar dividido entre la viscosidad cinemática, que ya dijimos que es 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y eso me va a dar un número de Reynolds igual a 6.366 por 10 a la 4. Recuerden que el número de Reynolds es adimensional. Con estos dos valores ya podemos emplear el diagrama de Moody, entrar en él y poder obtener el coeficiente de fricción para obtener las pérdidas en esta línea 1. Y de la misma forma lo vamos a hacer con la línea 2. Entonces, con estos dos valores, vean, una rugosidad relativa de 0.00025 y un número de Reynolds igual a 6.366 por 10 a la 4, vamos a entrar a ese diagrama de Moody. Y vamos ahora sí a observar el diagrama de Moody. Vean que en el eje X tenemos el número de Reynolds, en el segundo eje Y tenemos la rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta entre el diámetro, y en el eje Y de la izquierda tenemos el factor de fricción o el coeficiente de fricción, que es el que andamos buscando. Entonces, recuerden, el número de Reynolds era 6.366 por 10 a la 4. Hay que buscarlo en este eje X. Vean que es por 10 a la 4. Entonces, aquí tenemos 2 por 10 a la 4, 3, 4, 5. Aquí está el 6 por 10 a la 4, pero nos dio un valor de 6.366. Por tanto, va a ser un poco a la izquierda de la mitad. Y vamos a dibujar una línea en ese punto. Aquí estaríamos a la mitad más o menos, sería un poquito a la izquierda. Y vamos a marcar una línea para poder ubicarnos. Ahí estaría más o menos ese 6.366 por 10 a la 4 y vean que tenemos una rugosidad relativa que nos dio de 0.3 ceros y un 25. Vean que aquí tenemos la curva de 3 ceros y un 2. Quiere decir que esa curva que andamos buscando va a estar un poquito arriba de esta curva. Y vamos a tratar de intersectar esta línea vertical que dibujamos, que es el número de Reynolds, con esa curva, que más o menos estaría un poco arriba. Sería marcar ese punto ahí. Vamos a meter un poco de zoom para que logren verlo. Ahí marqué el punto. Voy a utilizar un color rojo para marcar una línea horizontal hacia el coeficiente de fricción. Entonces vamos a marcar esa línea donde marcamos ese punto. Ahí estaríamos prolongando hacia el eje del coeficiente de fricción. Vean, este es 0.02. Vean que está exactamente en la línea. Y vean que el próximo es 0.025. Vean que cada cuadrito es 0.021 aquí, 0.022, 0.023, 0.024 y 0.025. Y si dimos en esta línea, pues estaríamos con un valor de 0.021. Y con eso, chavos, ya podríamos obtener esa pérdida por fricción en la línea 1. Entonces, quedamos que ese es 0.021. Entonces, simplemente nos vamos a devolver y recuerden que vamos a emplear la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Cuál es esa ecuación? Recuerden que es HF y en este caso le voy a colocar un subíndice 1 porque es la línea 1, es el coeficiente de fricción, la longitud entre el diámetro y la carga de velocidad. Y yo lo que voy a hacer es ponerle subíndices F1, longitud 1, diámetro 1 y velocidad 1, donde ese 1 nos referimos a la línea 1. Entonces, recuerden,
ya nos dio un coeficiente de fricción, me regreso, para que lo observen, de 0.021. Aquí está, 0.021, la longitud, tenemos que regresarnos al problema inicial, son 10 metros, el diámetro 0.20, y con eso podemos obtener esas pérdidas primarias. Y la velocidad, recuerden que esta ecuación de Darcy-Weisbach emplea una carga de velocidad, pues estamos hablando de la velocidad 1, que es 3.1830. Simplemente vamos a sustituir en esos valores. Ya dijimos que es 0.021 el coeficiente de fricción, la longitud son 10 metros, el diámetro es 0.20 metros y la carga de velocidad al cuadrado entre 2G, recuerden que esa es la carga de velocidad y la velocidad es 3.1830 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado dividido entre 2 gravedades. Y ahí tendríamos ya la pérdida por fricción en la línea 1, que multiplicando estos valores nos daría una pérdida de 0.5422 metros. Recuerden que aquí la gravedad, estamos manejando sistema internacional, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos ya esta pérdida en la línea 1. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos con la línea 2. ¿Y qué procedimiento vamos a seguir? El mismo de aquí, solamente que en la línea 2 ya cambia el diámetro. Si cambia el diámetro, pues ya nos va a cambiar aquí la rugosidad relativa, nos va a cambiar el número de Reynolds y también nos va a cambiar la carga de velocidad que tenemos aquí, y por tanto pues la pérdida va a ser distinta, así como el coeficiente de fricción. Entonces simplemente hay que hacer lo mismo, pero ahora con la línea 2. Recuerden que lo primero es obtener esa rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta entre el diámetro, y eso va a ser igual, recuerden, hay que irnos al inicio del problema para ver, la rugosidad absoluta es la misma, 0.05, pero el diámetro es 0.25. Vean, en metros ya la rugosidad absoluta es 5 por 10 a la menos 5, y el diámetro aquí sería 0.25. Simplemente introducimos esos valores, va a ser 5 por 10 a la menos 5 metros entre 0.25 metros. Y eso me da un valor de la rugosidad relativa igual a 0.3 ceros y un 2. Y ahí tenemos ya la rugosidad relativa. Después hay que obtener el número de Reynolds. Recuerden, es velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. La velocidad ya es de la línea 2. Hay que observar que es 2.0371. Colocamos ahí 2.0371 metros sobre segundo por el diámetro, que son 0.25 metros. Y recuerden, todo eso va a ir dividido entre la viscosidad cinemática. En donde recuerden, la viscosidad cinemática es la misma que empleamos en la línea 1 y es 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y con ello vamos a obtener ese número de Reynolds para la línea 2, que vamos a emplear para obtener ese coeficiente de fricción. Y ese número de Reynolds nos da igual a 5.09275 por 10 a la 4. Y ahí tenemos ya ese número de Reynolds para la línea 2 como la rugosidad relativa. Vean que la rugosidad relativa es 0.0002 y el número de Reynolds 5.09275 por 10 a la 4. ¿Qué vamos a hacer? Volver a entrar al diagrama de Moody para poder obtener ese valor. Vean que es 5.09 por 10 a la 4. Entonces tenemos que entrar ahora a ese 5
0.09275 por 10 a la 4 y con ese punto 3 ceros y un 2. ¿Qué va a pasar ahí, chavos? Voy a borrar para no confundirnos con el que hicimos de la línea 1. Entonces vean, vamos a dibujar una línea vertical, pero para ese 5.09 por 10 a la 4. Vean que el de la línea 1 era 6 y cacho, y aquí tenemos 5.09, tendrá que estar muy pegada a este 5 que tenemos ahí. Es importante que identifiquen aquí los exponentes. Vean que es 2 por 10 a la 4, 3, 4 y 5. Es lo que andamos buscando. Entonces simplemente vamos a tratar de dibujar esa línea lo más pegado que se pueda. Y ahí vamos a tener ese 5.09 por 10 a la 4. Y noten algo muy pero muy importante. Vean que la rugosidad relativa que nos dio la línea 2 es 0.3012 y esa línea sí la tenemos dibujada ahí. Vamos a meter un poco más de zoom. Vean, es este de aquí, 0.30 y un 2. Simplemente vamos a seguir esa línea y vamos a marcar ese punto. Y de igual manera vamos a usar otro color para marcar la línea horizontal. Y simplemente donde colocamos ese punto, vamos a proyectar esa línea recta horizontal. Y vean que nos dio un poco más arriba de ese punto 0.21 que teníamos para la línea 2, que aproximadamente es la mitad de ese cuadro. Entonces, si aquí tenemos punto 0.21 y tenemos una mitad, es decir, antes de ese punto 0.22, pues podemos colocarle un valor de punto 0.215, es decir, a la mitad, antes de ese punto 0.22 que tenemos ahí. Por tanto, simplemente podemos colocar ahí un punto 0.21 y un 5. ¿Por qué? Porque es la mitad de ese cuadro que tenemos ahí. A diferencia de el coeficiente de fricción de la línea 1 que nos daba precisamente en la línea. Entonces, ese es el coeficiente de la línea 2, 0.0215 o 0.0215. Entonces, simplemente con ese valor vamos a obtener las pérdidas por fricción para la línea 2. Entonces, nos regresamos y volvemos a emplear la ecuación de Darcy-Weisbach, pero ahora vamos a poner HF2, porque estamos con la línea 2 y recuerden es coeficiente de fricción 2 por la longitud 2 entre el diámetro 2 por la carga de velocidad 2. Simplemente vamos a colocar ese punto 0.215. La longitud, aquí sí hay que verificar cuál es la longitud de los datos que nos dan al inicio de este problema. Vean que nos dice que son 500 metros. El diámetro recuerden que es 0.25 metros y la velocidad de una vez 2.0371. Entonces tenemos una longitud de 500 metros. El diámetro de 0.25 metros y la carga de velocidad aquí sería la velocidad 2.0371 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado dividido entre dos gravedades. Y eso nos daría unas pérdidas primarias o por fricción para la línea 2 de 9.0948 metros. Y ahí ya tendríamos las pérdidas por fricción de nuestra línea 2. Vean, aquí ya tenemos la pérdida por fricción de la línea 1 y aquí tenemos la 2. Para tenerlo de una forma más ordenada, vamos a colocarlo como aquí en la línea 1. Simplemente vamos a colocar
esa pérdida por fricción de la línea 2, que dijimos que era 9.0948. Vamos a colocarlo así para al final sumar tanto las pérdidas por fricción como las pérdidas secundarias y obtener ya las pérdidas totales en este sistema. Vean que ya obtuvimos las pérdidas por fricción tanto para la línea 1 y la línea 2. Vamos ahora con las pérdidas por accesorios. Vamos a colocar aquí accesorios. Simplemente vamos a el sistema del problema para anotar los accesorios. Vean, tenemos una entrada aquí, tenemos una válvula aquí, tenemos dos codos aquí y aquí. Este es 1, este es 2. Son dos codos de 90 grados y también tenemos una salida aquí. Vean, es importante identificar en qué línea están cada uno de estos accesorios. ¿Y por qué menciono que es muy importante? Recuerden que las pérdidas secundarias o por accesorios se obtienen multiplicando una carga de velocidad por una K, que recuerden que esa K depende del accesorio con el que nos presentemos. Y algo importante, vean que en la línea 1 tenemos la entrada y la válvula, pero aquí tenemos un codo. Quiero que quede claro, este codo ya pertenece a esta línea 2. ¿Por qué? Porque ya es parte de esta tubería vertical. Entonces, que quede claro que este codo de aquí y este codo de aquí ya pertenecen a la línea 2. Por tanto, en la línea 2 vamos a tener dos codos y la salida. Y en la línea 1 vamos a tener la entrada y la válvula. Que quede claro, este codo de aquí pertenece a la línea 2 porque ya pertenece a la tubería vertical. Entonces, vuelvo a repetir, la línea 1 van a ser la válvula y la entrada. Que en este caso sería la válvula con una K de 2 y la entrada con 0.5. Y si en la línea 1 están esos dos, pues la carga de velocidad va a ser, esta velocidad vamos a emplearla de 3.1830. Entonces, es posible hacer directa esa pérdida secundaria. ¿Por qué digo? Es factible sumar este 2 más este 0.5 porque van a multiplicar a la misma carga de velocidad. Y en la línea 2, sumar dos veces la K de un codo, que es 2 por 0.25, más la salida. Y multiplicar por la carga de velocidad, en donde aquí la carga de velocidad en la línea 2 sería 2.0371. Entonces, lo voy a hacer de esa manera para compactar ese cálculo. Entonces, vamos a colocar aquí igual, línea 1, y vamos a obtener esas pérdidas por accesorios. Recuerden, en la línea 1 solamente está la entrada con un K1 de 0.5 y la válvula con un K de 2. Por tanto va a ser 2 más 0.5 por esa carga de velocidad que es 3.1830 al cuadrado entre 2 gravedades. Entonces simplemente lo voy a hacer directo. Voy a colocar la ecuación aquí. Recuerden, era HL igual a K por una carga de velocidad. Aquí recuerden va a ser HL y le voy a poner un subíndice 1. Y va a ser igual a la suma de los K. Recuerden, la entrada tiene una K de 0.5, la válvula de 2. Y ahí tenemos ya el K que van a multiplicar a la carga de velocidad 1, que en este caso es 3.1830 metros sobre segundo, al cuadrado entre 2 gravedades. Y ahí tendríamos ya la pérdida por accesorios de la línea 1, que nos daría un valor de 1.2909 metros. Y ahí tendríamos ya las pérdidas secundarias en la línea 1. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo con la línea 2. Y recuerden, en la línea 2 ya hay dos codos en donde cada codo tiene una K de 0.25, por tanto va a ser 2 por 0.25 más
la salida, que es 1, y por la velocidad, que es 2.0371. Simplemente vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la línea 2, donde repito va a ser la pérdida por accesorios, 2 codos. Recuerden, cada codo tiene una K de 0.25 y la salida tiene una K de 1. Todo eso que va a multiplicar a la carga de velocidad, donde la velocidad es 2.0371 metros sobre segundo al cuadrado, y eso dividido entre 2 gravedades. Y simplemente recuerden, estamos ya con la línea 2, ponemos el subíndice 2 y nos va a dar un valor de 0.3172. Y recuerden, son metros. Y aquí ya tenemos la pérdida por accesorios de la línea 2. ¿Qué vamos a hacer para poder obtener las pérdidas totales? Pues simplemente sumar estas pérdidas por accesorios, este 1.2909 más este 0.3172, sumarle las pérdidas por fricción, que son ese 0.5422 y ese 9.0948. Lo voy a colocar aquí a un lado y voy a colocar la suma total. Recuerden, ya es cuando es total, vean la ecuación de la energía, ya es la H mayúscula. Simplemente va a ser H mayúscula L, que son las pérdidas totales, va a ser ese 0.5422 metros más ese 9.0948 más las pérdidas por accesorios, que son 1.2909 y 0.3172. Las coloco abajo para diferenciar esa parte. Ese 1.2909 metros más ese 0.3172. Y con ello ya tendríamos las pérdidas totales, que nos darían un valor de 11.2451 metros. Aquí ya tenemos esas pérdidas totales, que se refieren a las pérdidas primarias o por fricción y las pérdidas secundarias o por accesorios. ¿Qué va a pasar? Recuerden la ecuación de energía que construimos al inicio. Ya tenemos la carga de posición en A, que en este caso son los 10 metros de la elevación de este depósito A. La carga añadida sigue siendo la incógnita. Las pérdidas ya las acabamos de obtener. La presión en B la tenemos. Recuerden que nos dice que son 200 kilopascales. Y la ZB, pues recuerden que son la carga de posición en B, que son 20 metros. ¿Cuál es la incógnita en esta ecuación? La carga añadida. Teniendo esta carga añadida, simplemente sustituimos en esta ecuación de potencia y nos la piden kilowatts. Habrá que meter las unidades indicadas para poder tenerlas en kilowatt. Entonces vamos a emplear esta ecuación de aquí. Simplemente la voy a colocar aquí enseguida. La voy a colocar de nuevo y va a ser ZA más carga añadida menos pérdidas igual a la presión de B entre peso específico más ZB. Simplemente ya eliminé lo que al inicio dijimos que valía 0 y nos resultó esta ecuación. Algo importante, nos da la presión en 200 kilopascales. Es importante mencionar aquí que si el peso específico lo manejamos en kilogramos sobre metro cúbico, habrá que convertir estos 200 kilopascales a kilogramo sobre metro cuadrado. ¿Y cómo vamos a convertir esos 200 kilopascales a kilogramos sobre metro cuadrado? Recuerden,
Si estamos hablando de kilo, serían 200 por 10 a la 3 pascales, ¿no? Y recuerden que pascal es lo mismo que newton sobre metro cuadrado. Entonces, simplemente habrá que hacer la conversión. 200 por 10 a la 3 es lo mismo que newton sobre metro cuadrado. Entonces, lo que queremos convertir es ese newton a kilogramo. Entonces, bajamos el newton, subimos kilogramo y recuerden que un kilogramo es 9.81 newtons. Es importante recordar eso. Recuerden, un kilogramo son 9.81 newtons. Entonces simplemente ese 200 por 10 a la 3 lo vamos a dividir entre 9.81 y fíjense, se nos van los newtons, nos quedarían kilogramo entre metro cuadrado y nos daría una presión de 20.387.3598. Recuerden, kilogramo entre metro cuadrado. Y así ya podemos introducir el peso específico en kilogramos sobre metro cúbico. Pero ¿cuál es el peso específico? Recuerden aquí, chavos, si nos dan la densidad relativa, que es 0.85, para poder obtener su peso específico, simplemente lo multiplicamos por la densidad del agua, que es 1000. Entonces, 1000 por 0.85, pues nos da un valor de 850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de este líquido que se va a conducir en este sistema, el peso específico es 850 kilogramos sobre metro cúbico. Simplemente vamos a introducir estos valores a esta ecuación, donde ya dijimos que la incógnita es la carga añadida. Entonces, recuerden, la ZA son 10 metros. Vamos a colocar aquí 10 metros más la carga añadida, que es incógnita, menos las pérdidas, que las tenemos aquí, que son 11.2451 metros, igual a la presión en B, que ya la obtuvimos aquí, que es 20.387.3598. 20.387.3598 kilogramos sobre metro cuadrado, y todo eso va dividido entre el peso específico. Y ya dijimos que el peso específico es 850. Simplemente es 850 kilogramos sobre metro cúbico. Y vean que nos falta la ZB. La ZB ya habíamos dicho que es 20 metros. Entonces simplemente es colocar esos más 20 metros ahí. Recuerden, es importante que vean que la elevación de ese depósito B es 20 metros. Y la tenemos. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener este lado derecho de la ecuación para poder despejar esa carga añadida. Vamos a sumar de una vez ese 10 metros menos 11.2451. Nos da menos 1.2451 metros más una carga añadida, que es la incógnita, y vamos a dividir 20.387.3598 entre 850 y le sumamos 20 metros. Y de este lado derecho nos daría 43.9851 metros. Y simplemente sería despejar esa carga añadida, que sería ese 43.9851 metros. Está restando, lo pasamos sumando, sería más 1.2451 metros. Y si eso nos daría 43.9851 más 1.2451, y nos daría una carga añadida de 45.2302 metros. Y esa sería la carga añadida para esa bomba.
Teniendo esta carga añadida que tenemos aquí, voy a marcar en rojo, ya podemos obtener la potencia. Recuerden, aquí la potencia es peso específico caudal, carga añadida, entre la eficiencia o rendimiento de la bomba. Vean que la eficiencia es de 0.75. Entonces vamos a colocar de nuevo esa ecuación, que es potencia, peso específico, caudal, carga añadida y rendimiento. Pero nos lo piden en kilowatt. Y recuerden, yo les dije que para kilowatt es meter el peso específico, ya sea que lo quieran meter en newton sobre metro cúbico para que les dé watts, o si quieren que les dé directamente en kilowatts, meten aquí el peso específico en kilonewton sobre metro cúbico. Pero vean que el peso específico ya lo tenemos en kilogramo. ¿Cómo le hacemos estos 850 kilogramos sobre metro cúbico? Simplemente lo multiplicamos por la gravedad y con eso ya tendríamos newton sobre metro cúbico y el resultado nos estaría dando en watts. Y ya simplemente para convertir a kilowatts dividimos esos watts entre 1000 y nos darían kilowatts. Entonces vean que voy a introducir el peso específico, que es 850 kilogramos sobre metro cúbico, y lo voy a multiplicar por la gravedad para que me dé newton sobre metro cúbico. El caudal ya lo hemos manejado, que era 0.1 metros cúbicos sobre segundo, y la carga añadida es la que acabamos de obtener aquí arriba, que es 45.2302 metros. Y todo eso tendría que ir dividido entre el rendimiento o la eficiencia de la bomba, que nos dice que es 0.75. Recuerden que en esta ecuación se mete en decimal. Y simplemente nos daría la potencia, recuerden, aquí nos daría en watts, y nos daría un valor de 50.2869 por 10 a la 3 watts. Y recuerden que ese por 10 a la 3 es lo mismo que kilo. Entonces simplemente sería esto entre 1000, pues nos daría 50.2869, pero ya en kilowatts. Entonces la potencia de esa bomba que se requiere es 50.2869 kilowatts. Y este sería nuestro resultado de ese sistema que nos presenta este problema. Entonces, vean que esos 50.2869 son los requeridos para esta bomba que está aquí, para poder bombear esos 100 litros por segundo o ese 0.1 metro cúbico sobre segundo del depósito A al depósito B. Y con esto termina el análisis de este problema, en donde aplicamos pérdidas primarias y pérdidas secundarias, así como la ecuación de potencia de una bomba.